Hola, ¿qué tal, David? No sé si ahí me vea. A ver, ahora. Ahí. Ahora ya te ves, sí. Muy bien, buenos días. Buenos días, hermanos. Vamos a tener ahora como último domingo del año una reflexión en la palabra de Dios en el Salmo 19. Y pues el propósito es que cada creyente reflexione en las maneras en que Dios le ha hablado a través de este año, a lo largo de todo el año, y que cada creyente pueda responder con adoración y gratitud. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 19 y he hablado sobre el título de este mensaje: Dios nos habla, escritura y providencia. Así que vamos a empezar leyendo todo el Salmo y luego comentaremos y haremos algunas breves meditaciones, reflexiones, con el fin de que cada uno de nosotros podamos responder al Señor en lo particular, en lo personal. Dice la palabra del Señor, Salmo 19: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra del Señor. Y el salmista nos está expresando aquí de una manera poética cómo Dios nos está hablando a través de su creación y de sus actos providenciales en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia en esta creación, como criaturas del Señor y como personas que estamos viviendo en el mundo de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Notemos eso. La creación, dice, cuentan, anuncian, emiten, declaran. Hay un mensaje que la creación transmite al ser humano. Es un mensaje de la gloria de Dios, de la obra de sus manos. Y dice que es un mensaje de sabiduría. Ahí dice, declara sabiduría. Es un mensaje que está centrado en la gloria de Dios y que la creación lo está diciendo en diferentes maneras. Y también es un mensaje que tiene un alcance mundial. Dice, por toda la tierra salió. Dice, hasta el extremo del mundo. Es un alcance para toda la humanidad, de tal manera que nadie se esconde de ese mensaje, así como nadie se puede esconder del calor del sol. Y eso lo sabemos nosotros que somos aquí regiomontanos. No hay quien se esconda del calor del sol. Dice, así este es un mensaje que está hablando de la gloria de Dios con un alcance mundial que llega a todos los seres humanos, pero es un mensaje sin palabras.
Dice, no hay ahí palabras. Es un mensaje ejemplificado, digamos, modelado. Un mensaje expresado con acciones, con hechos, y podemos ahí ver, a menos de que nosotros solos queramos, como decía Calvino, entrar al teatro del mundo y taparnos los ojos para no querer ver la gloria de Dios. Pero dice, ahí está expuesto, ¿verdad? A menos de que queramos taparnos los ojos y querer entrar como a ciegas. De otra manera, ahí puede ser muy claro para todo el mundo. Ahora, nos va a dar un ejemplo también del sol, ¿verdad? Y dice, aquí lo ejemplifica, que ahí está como la habitación donde está el sol, y dice que todas las mañanas sale como si fuera un esposo que sale de su cámara nupcial, ¿verdad? Y sale feliz a recorrer el camino otra vez, y al día siguiente regresa y otra vez sale feliz. Y pudiera ser algo monótono, como lo ve el Eclesiastés, diciendo, pues esto sale el sol, se pone el sol, otra vez sale el sol, se pone el sol. Qué harto estoy de esto, ¿verdad? Pero aquí no está expresando esa hartura de vida, sino ese hartazgo, no está hablando de eso, está expresando una alegría, un gozo, un disfrute, un deleite. Sale el sol como gigante, es decir, como el rey de todo el mundo, a recorrer su camino y a proclamar un mensaje muy claro. De un extremo al otro, corre su camino, un camino que lo recorre con gozo, porque está expresando algo muy grande. Es un mensaje expresado con alegría, es un mensaje que tiene un alcance mundial. Nuevamente el sol dice que sale de un extremo y se mete hasta el término del cielo, ¿verdad? Es un mensaje que, aunque es de la gloria de Dios y es grande y es sin palabras, aún así es cercano al ser humano. Nada hay que se esconda de su calor. Dios es tan cercano como los rayos del sol. Es un Dios cercano que nos habla. Uno pudiera pensar en la trascendencia de Dios como Dios diferente a la creación. Está en la creación, pero no es la creación, es otro, es trascendente, está por encima. La creación no es Dios. El sol no es Dios, pero Dios está expresando su gloria a través del sol. Es como la zarza con Moisés en el desierto. Moisés se acerca y dice, es una zarza que arde pero no se consume. ¿Qué significa esto? Que el fuego no proviene de la zarza, porque de otra manera se consumiría, pero sí está en la zarza. Entonces la zarza no es Dios, pero en esa zarza está la gloria de Dios manifestándose, y ahí está ardiendo. No se consume porque no es, esa gloria no proviene de la zarza, pero está en la zarza. Así también la gloria de Dios está en la creación. La creación no es Dios. El sol no es Dios. La luna no es Dios. Toda la creación no es Dios, pero Dios está en su creación expresando su gloria. Ahí está Dios. Es trascendente, pero a la vez es inmanente, es decir, a la vez es un Dios cercano. Es más que la creación, pero está cercano, no está lejano, está cercano al ser humano, tan cercano como los rayos del sol, que no hay quien se esconda de su calor. Está cercano y está hablando. Calvino comenta sobre la idolatría, dice, la idolatría surge porque los hombres no creen que Dios está cerca, a menos que lo tengan cerca de forma material. Y habla de lo que ocurrió en Éxodo 32 con la fabricación del becerro de oro. Dice, no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, se dijo el pueblo, así que hagámonos dioses que marchen delante de nosotros. Éxodo 32:1. Los israelitas sabían bien que el autor de tantos milagros era Dios,
pero no estaban seguros de su proximidad porque no tenían a la vista ninguna representación material suya que diese fe de que los dirigía. De hecho, ellos querían una imagen que los condujera a Dios. La experiencia muestra cada día que el ser humano no se queda tranquilo hasta que no se encuentra cara a cara con alguna máscara o falsa representación que pueda abrazar como si ese fuese realmente Dios. Entonces el apóstol Pablo nos va a decir que algunos quisieron adorar mejor a las criaturas antes que al Creador porque lo tenían cercano y lo podían abrazar y decir, bueno, este me guía a Dios. Pero Dios es trascendente, es el otro. Sin embargo, es inmanente, es cercano. Y nos dice este salmo que Él está ahí cercano y nos habla a través de su creación. Y no solamente está cercano a través de su creación, sino que Él todavía se hizo más cercano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo cercano, aunque es trascendente, entró en el tiempo y el espacio, actuando en nuestra historia, haciéndose cercanos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo, Dios se muestra muy cercano, como tú y como yo, cercano, habitando en medio nuestro, para que ahora nosotros podamos tener comunión con Él. Y aunque Dios nos habla a través de la creación, nos habló todavía de una mejor y mayor manera y completa en el Verbo hecho carne, en Jesucristo. Como dice Hebreos, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Y ahí a través de Jesucristo, Dios se hizo cercano y nos habló a ti y a mí. Ahora, el Salmo no solamente dice que nos habla Dios a través de la creación, sino que también dice que Dios nos ha estado hablando a través de la ley de Dios, a través de la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Notemos ahí cómo el Señor nos está hablando de manera proposicional a través de las Sagradas Escrituras, con un mensaje racional, con palabras para el ser humano, que es la mejor manera que tenemos los seres humanos para entender. Cierto, entre seres humanos a veces usamos gestos, señas, pero la mejor manera para que un mensaje quede claro es con palabras. La claridad y precisión de las palabras. Y este es un mensaje puesto por Dios en palabras. Dios nos habla en las cosas que vivimos en la vida. Dios nos habla en la creación. Dios nos habla en tiempos de enfermedad o en tiempos de estrechez. Dios nos habla en los tiempos de guerra o en tiempos de paz. Dios nos habla en los días muy cargados de trabajo, como también en las noches tranquilas. Pero de una manera muy clara nos habla a través de su palabra. Y dice aquí el Salmo que este es un mensaje que llega al alma. Es un mensaje que trae gozo y que alegra el corazón. Es un mensaje que da entendimiento a las personas, que alumbra los ojos. Este es un mensaje que resulta valioso más que el oro, que resulta deseable, que resulta justo. Nos habla de un deleite que produce la palabra de Dios, de un Dios cercano, que no está muy lejos, ni tampoco tenemos que estar adivinando qué es lo que quiere decir o qué significará esto. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer como un ejercicio espiritual es poner las experiencias en nuestra vida que Dios en su providencia ha permitido que nosotros experimentemos durante este año, y poner esas experiencias en nuestra vida al lado de la palabra de Dios para poder ver qué es lo que Dios me está diciendo.
poner mi vida al lado de la palabra de Dios, donde me habla con toda claridad, y entonces ver a ese Dios trascendente que se hace cercano en la cercanía también de mi vida, en lo personal y como iglesia, y decir, ¿a dónde nos está guiando el Señor? Vamos a ver un ejemplo y abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a tomarnos el tiempo para abrir la Biblia. Hechos capítulo 16. Y vamos a ver esta experiencia del apóstol Pablo, que él sale de misionero. Él sale en un viaje misionero y está predicando la palabra. Hechos capítulo 16, versículo 6 en delante. Muy bien, si ya lo tienen ahí en su Biblia, voy a comenzar la lectura. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Muy bien, tenemos al apóstol Pablo, que él sale para predicar la palabra. Y él tiene la orden de Dios clara, expresa, proposicional, racional, y dice, voy a predicar la palabra, esta es mi encomienda. Y tiene su experiencia providencial, donde dice que no puede predicar en Asia, no en Bitinia, y así, no puede, llega a Troas. Y entonces él tiene que poner su experiencia al lado de la palabra para evaluar, bueno, ¿a dónde me está guiando el Señor? ¿Qué es lo que está queriendo hacer conmigo? Y luego sigue diciendo, ahí mismo en Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, él no solamente no puede ir a predicar en Asia, sino que ahora tiene una visión. Y pone esa experiencia al lado de la escritura, lo que es la voluntad revelada de Dios, y entonces toma una decisión junto con el equipo que iba, y Lucas, que es el que está narrando, nos dice, partimos para Europa, partimos para Macedonia. Y dice, partimos para Macedonia, ¿por qué? Porque Pablo tuvo una visión. Partimos para Macedonia porque no podíamos estar predicando en Asia. Dice, no, partimos para Macedonia porque dada nuestra experiencia y la palabra de Dios puestas juntas, concluimos con estas dos cosas juntas que el Señor, dice, dimos por cierto que el Señor nos llamaba. Entonces, ellos podían decir que no fueron por causa de las circunstancias, sino por una convicción de que Dios les llamaba a predicar allá. Y por eso se fueron hacia allá. Entonces, hubo ahí algo que ellos hicieron, que es un ejercicio de discernimiento, de sabiduría, de poner la voluntad revelada de Dios y de poner sus circunstancias que en la providencia del Señor los está guiando, los ponen juntos y no partimos por causa de las circunstancias, sino dice partimos porque cuando ya lo pusimos junto, dimos por cierto que el Señor nos llamaba a predicar. Algo así está haciendo el Salmo 19. El Salmo 19 dice, aquí está el sol dándome un mensaje de la gloria de Dios y aquí está la palabra de Dios. Aquí está mi vida bajo el sol, bajo el calor del sol, y aquí está la palabra de Dios. Las pongo juntos y, Señor, tengo que responder. Pongo junto lo que he vivido en este 2021 con sus peculiaridades, lo que he pasado en la providencia del Señor. Pongo eso que he vivido junto a la palabra de Dios y entonces dice el salmista, yo he de responder. Dice, tu siervo es
amonestado con ellos. A veces, cuando los pongo juntos, digo, Dios me está hablando y me está amonestando. A veces me hace ver aquellos errores que me son ocultos. Cuando estoy viendo esto y lo pongo junto, mi vida con la palabra de Dios, a veces tengo que decir, Señor, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Quiero estar libre de rebelión. Estoy meditando y reflexionando y Señor, quiero que esa reflexión de fin de año me lleve a algo que sea grato delante de ti, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que sean gratos esas meditaciones y reflexiones de tal manera que lo que yo concluya de lo que ha sucedido en mi vida por providencia del Señor y lo que es la palabra de Dios, yo pueda concluir, esto es lo que Dios quiere de mi vida, esto es lo que me está hablando, esta es la respuesta que es agradable delante del Señor. El apóstol nos va a decir ahí en Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, que algunas personas pusieron esa creación junto a la palabra y se rebelaron contra la palabra, la taparon y dijeron no queremos escucharla y concluyeron diferente. Sus conclusiones fueron muy, muy diferentes. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí están las dos cosas que el Señor quiere que nosotros podamos concluir al observar su creación: adoración y gratitud. Esas son las dos respuestas que el Señor espera del ser humano al revelar su gloria a través de la creación. Y dice que estas personas no le adoraron y no le dieron gracias. Vieron su vida, vieron la revelación y concluyeron, no quiero adorar, no quiero dar gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó. Y viene ahí una decadencia. Contrario a lo que dice el Salmo, la actitud debe de ser nuestra, debe ser de gratitud al Señor. Debe ser una respuesta de adoración al Señor. A veces las circunstancias son difíciles. A veces puede ser más complicado ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida y qué es lo que me ha estado hablando. Pero aún así, el Salmo 103 nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, el que rescata, el que sacia, el que hace justicia, el misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Es el que se compadece de nosotros como el Padre se compadece de los hijos. Aun y cuando nuestra vida es como la hierba que desaparece, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman. Su pacto es un pacto eterno, establecido en Jesucristo, sobre firmes promesas. Así que la reflexión a la que nos lleva este salmo es a que nosotros podamos meditar en la creación de Dios y en nuestras propias vidas en esta creación, en lo que ha sucedido a través de todo el año, y que podamos hacer ese ejercicio de pensar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? ¿A qué me está llamando? Lo ponemos al lado de la Escritura.
El apóstol Pablo va a decir esta imagen de la creación y el sol recorriendo la tierra y dando el mensaje de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo va a comparar en la epístola a los romanos a los misioneros y predicadores del evangelio. Y va a decir que los predicadores y misioneros son como ese sol y como toda la creación proclamando la gloria de Dios, y dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta el extremo del mundo sus palabras. Son misioneros de Dios, son predicadores de Dios, y tal vez en algunas ocasiones no hemos podido leer la palabra, estudiarla, pero hemos podido venir un domingo y escuchar a un predicador que está predicando como ese sol que sale y recorre otra vez todo el camino, y el siguiente domingo vuelve a salir como el sol a recorrer su camino con alegría, a dar un mensaje centrado en la grandeza de la obra de Dios. Ese mensaje que hemos estado escuchando y que sale en una extensión mundial con misioneros por todas partes y a través de todas las épocas, aunque ha habido tiempos en que se ha reavivado las misiones mundiales, el mensaje de la palabra del Señor ha salido por toda la tierra, desde tiempos del apóstol Pablo nos decía eso, hasta un extremo, porque ese Dios trascendente se hace cercano en la proclamación del evangelio, en la expresión del evangelio en una iglesia local. Y tal vez tú puedes recordar algunos mensajes de la palabra de Dios y poner las experiencias de tu vida y decir: ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Y responder. La primera respuesta es de adoración y gratitud. Vendrán otras respuestas y reflexiones tal vez más profundas, pero igual debemos de hacer como iglesia. Como iglesia debemos de voltear a ver desde enero a diciembre lo que ha sido este año como iglesia, las circunstancias que hemos vivido y cómo estamos ahorita sin local como errantes y peregrinos, y pensar: a ver, estamos en esta situación y esto es lo que quiere la palabra de Dios. Lo junto, y para este 2022, ¿a qué me está llamando Dios como iglesia? Junto esas dos cosas, lo que yo sé que Dios quiere de la iglesia según su palabra revelada, y lo que estamos viviendo en Monterrey en este año y lo que será del 2022, y pensemos, reflexionemos, y entonces, como dice Lucas, entonces hicimos esto, dando por cierto que Dios nos llamaba a hacer esto, dirigiéndonos con un objetivo claro, porque el Dios que habló a través de su palabra sigue hablando a través de lo que ya habló. El Dios que habló a través de la Escritura sigue hablándonos a ti y a mí en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, sigue hablándonos a través de la palabra que ya habló. Él no está lejano, Él no está solamente como un Dios trascendente y lejano, no, Él se hace cercano y dice: aquí estoy, yo soy. Y como iglesia debemos reflexionar: Dios, ¿hacia dónde nos estás guiando? Y entonces responder en gratitud, en adoración y en las acciones correspondientes que vengan de parte de nuestra reflexión. Pero cuidémonos de no responder contrario a la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que él debía predicar el evangelio, y cuando dijo: no puedo entrar a Asia ni a Bitinia y me quedo en Troas, él no concluyó: bueno, como aquí está mi experiencia, yo concluyo que Dios no quiere que predique. Me voy, ya. Se me hace que Dios ya no me quiere usar, me voy. No concluyó así, porque tenía una referencia muy clara. Entonces, la conclusión debe de ir acorde con la palabra de Dios, y eso nos va a llenar el corazón de alegría, nos va a abrir el entendimiento, alumbra los ojos. Esa es la reflexión hacia donde nos va a llevar, que es más dulce que la miel, y es hacia donde vamos a decir: Señor, líbrame de los errores, de los pecados, de la rebelión, y que sea grata mi vida, mi meditación, mi reflexión, para andar en tus caminos.
tenemos que tener por seguro que Dios nos habla. En una o en otra manera. Si has pasado por un tiempo difícil de enfermedad, pensemos, tal vez Dios me está hablando algo. Si estamos pasando por un tiempo de dificultades económicas, reflexionemos, tal vez Dios nos está hablando ahí. Si estamos pasando por un tiempo de tranquilidad y bonanza, pensemos, hagamos esa reflexión y que el Señor nos guíe en medio de esa reflexión y que podamos responder a Él. Si tú no has conocido a Cristo, ten por cierto que Dios te ha estado llamando. Tal vez no comprendas algunos acontecimientos en tu vida. Tal vez algunas cosas te hayan sacado de base, digamos, te hayan impactado en este 2021. Pero ten por cierto que todas esas cosas Dios las ha estado usando para que tú puedas llegar a conocerle. Él te está hablando y en Jesucristo el mensaje es muy claro de arrepentimiento y de fe. De abandonar tus pecados, de dejar el pecado, de dejar tus caminos, que son caminos torcidos, y acercarte al Señor, creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ahí Él pagó por todos nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y Él puede darte vida, perdón de pecados y hacerte su familia, hacerte una nueva criatura. Hoy tú puedes venir a Jesús. Contáctanos, mándanos un mensaje, házmelo saber y platicaremos sobre el Evangelio. Si tú ya conoces a Cristo, esperamos que esa reflexión te lleve y nos lleve a cada uno a crecer cada día más en nuestro servicio al Señor, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. Que esas dificultades, que esas penas que tal vez van a persistir, que puedan ser ese crisol donde nuestra fe es probada y sale más brillante que el oro en adoración y alabanza de nuestro Señor. Que esos tiempos de dificultad puedan ser usados por el Señor para un mejor servicio a Él, para redundar en acciones de gracias a Él, para transformar nuestro corazón a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como iglesia, esperamos llegar a ser la iglesia que el Señor quiere que seamos aquí en esta comunidad. Y que en todo Él sea glorificado y que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en la fe, afianzados en la gracia del Señor, confiando en que Él está ahí, tan cercano como el calor de los rayos del sol que me está entrando por esta ventana. Así de cercano, que nadie se puede esconder, aunque quiera esconderse, porque ahí está el Señor, cercano y hablando hoy en día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra clara, justa, sabia. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras vidas a la luz de tu palabra y poder responder a ti en adoración y gratitud. Fortalece, Señor, esta iglesia. Dirígenos, Señor, qué hemos de hacer para este 2022. ¿Qué, Señor, quieres tú para nosotros? Y que podamos en un mismo sentir, con un mismo corazón, fortalecidos por la fe, seguir adelante para la gloria tuya, para que otros te conozcan, para la extensión de tu reino, para que muchos puedan escuchar esa voz que está proclamada en la Escritura y que nosotros podamos proclamarla con nuestras palabras y modelarla en nuestras vidas. Señor, gracias por todos los hermanos que en este año han estado sirviendo en tu iglesia. Gracias por los que leen tu palabra. Gracias por los predicadores, por los maestros. Gracias por los hermanos que dirigen en los cantos, en la música, por aquellos que se encargan de cuidar las reuniones de oración, de compartir en las reuniones de damas, de estar con los niños. Señor, gracias por aquellos que están orando, por todos los que ofrendan en esta iglesia. Gracias, Señor, por toda la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti de todo corazón para tu gloria
En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que este 2022 sea un año donde podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, atesorarla para la gloria de Dios. Gracias.